Entrar al agua significa realmente que ya has perdido en la naturaleza. Solemos creer que los cocodrilos son los dueños absolutos del agua. Su cuerpo plano, su mordida aplastante y su capacidad de emboscada hacen que casi cualquier presa parezca indefensa. Pero cuando aparece el búfalo, esa idea empieza a romperse. Incluso en un entorno que no es su fortaleza, el búfalo no muestra pánico. No huye ni se convierte en una víctima fácil. Su enorme peso, resistencia e instintos defensivos le permiten mantenerse firme bajo presión, enfrentando al depredador con calma. Con cada momento que pasa, la ventaja del entorno pierde importancia. Los cocodrilos cazan mejor cuando su oponente está asustado y desorientado. Pero cuando el miedo no aparece, esa estrategia se debilita y lo que parecía un enfrentamiento fácil se transforma en un verdadero desafío. Este enfrentamiento deja de ser una simple historia de depredador y presa. Se convierte en una prueba de resistencia, voluntad y determinación, donde la paciencia y el coraje pueden ser más poderosos que la fuerza bruta. La naturaleza tiene reglas claras, pero nunca es rígida. A veces, la verdadera fuerza no está en el territorio ni en el tamaño del animal, sino en quien tiene el valor de mantenerse en pie frente a un enemigo en su propio terreno. ¿Qué harías si una de las serpientes más venenosas del mundo te mordiera de repente? Eso fue exactamente lo que le pasó a un tejón melero, Honey Badger, mientras robaba miel. Al girar la cabeza, se dio cuenta del error, lo había mordido una mamba negra, una de las serpientes más letales del planeta. Pero en lugar de huir, el tejón hizo lo impensable. Decidió que la serpiente sería el plato fuerte, después del postre. El veneno de la mamba negra no es cualquier cosa, es hasta 4 veces más potente que el de una cobra, capaz de matar leones, leopardos e incluso elefantes. Pero al tejón melero no le importó en absoluto. Para él, cuanto más peligroso eres, más interesante resultas. La serpiente atacó una y otra vez, agotando casi todo su veneno, pero aún así no logró derribarlo. Al darse cuenta de que había elegido al enemigo equivocado, intentó huir. Demasiado tarde. El tejón la atrapó, le aplastó la cabeza y acabó con todo en segundos. Pero entonces ocurrió el giro inesperado. Justo después de la pelea, el tejón empezó a tambalearse y cayó al suelo. El veneno finalmente había hecho efecto. Durante largos segundos, su cuerpo quedó inmóvil, el silencio se volvió absoluto y la escena parecía suspendida en el tiempo. Pasaron minutos sin movimiento, solo el viento y la yerba alrededor, dejando una sola pregunta en el aire. Entonces dime tú, ¿sobrevivió o no? El bebé canguro se cayó accidentalmente de la bolsa de su madre y tuvo que volver a entrar lo más rápido posible. Tambaleándose sobre sus patas, luchaba por ponerse de pie y buscaba desesperadamente la entrada de la bolsa. Una y otra vez, rascaba el vientre de su madre, pero no podía encontrar la apertura. Cada vez que la madre bajaba la cabeza, el pequeño Joy perdía el equilibrio y caía al suelo. A pesar de los repetidos fracasos, el bebé canguro nunca se rindió, mostrando una determinación increíble y un espíritu inquebrantable. En lugar de apresurarse a ayudar, la madre lo lamía suavemente, animándolo a confiar en sí mismo. Con todas sus fuerzas, se levantó nuevamente, aferrándose a su madre y tratando repetidamente de regresar a la bolsa, el único lugar donde se sentía verdaderamente seguro. Desde el momento en que nacen, los canguros bebés viven dentro de la bolsa, donde reciben alimento, calor y protección. No la abandonan por completo hasta alrededor de su primer año de vida. Tras innumerables intentos fallidos, el Joy finalmente encontró la entrada y usó su última fuerza para trepar de nuevo. La madre canguro finalmente se relajó, lamiendo y consolando a su bebé. Con un último empujón, el pequeño canguro entró completamente en la bolsa, exhausto pero lleno de la alegría de la victoria, el orgullo de haberlo logrado por sí mismo y la seguridad de estar protegido. Hey, can you hear me? El 17 de junio de 2006, Madison Reed, una joven de 17 años, desapareció en el pantano de Atchafalaya, en Luisiana, durante una excursión con 3 amigos por un sendero turístico. Alrededor del mediodía, el grupo se separó. Madison decidió caminar sola hasta una plataforma de observación cercana y prometió regresar en 20 minutos. Llevaba una mochila con agua y una cámara. Cuando pasó más de 1 hora y no regresó, sus amigos la buscaron por el sendero sin éxito y avisaron a sus padres y a los servicios de rescate. Un equipo de búsqueda llegó esa misma tarde y comenzó a rastrear la zona. El pantano de Atchafalaya es un entorno peligroso,
con terrenos inundados, animales salvajes y zonas donde una persona puede desaparecer rápidamente. Al día siguiente se hallaron las primeras pistas. Las zapatillas de Madison estaban en la orilla del agua, colocadas cuidadosamente una junto a la otra. Cerca se encontró su mochila, con la correa cortada de forma limpia, y dentro estaban todas sus pertenencias, excepto ella. La búsqueda se extendió durante 2 semanas, con voluntarios, botes y perros rastreadores. Se revisaron islas, estanques y cabañas abandonadas, pero no apareció ningún rastro ni testigo. 10 días después, el sheriff del condado informó que la hipótesis más probable era que Madison hubiera entrado al agua y se hubiera ahogado o sido atacada por un caimán. Su cuerpo podría haber sido arrastrado por la corriente o quedar atrapado en el lodo. Sus padres rechazaron esa explicación, afirmaron que Madison era cuidadosa, sabía nadar y no habría entrado al agua sin motivo, y pidieron continuar la búsqueda. Pero las autoridades alegaron falta de recursos. La operación fue cancelada y Madison fue declarada desaparecida, presuntamente muerta. Meses después, el caso se cerró. Sus padres realizaron un memorial sin cuerpo y enterraron un ataúd simbólico, mientras seguían esperando conocer la verdad. 2 años más tarde, el caso volvería a dar un giro inesperado. Hey, can you hear me? El 17 de junio de 2006, Madison Reed, una joven de 17 años, desapareció en el pantano de Atchafalaya, en Luisiana, durante una excursión con 3 amigos por un sendero turístico. Alrededor del mediodía, el grupo se separó. Madison decidió caminar sola hasta una plataforma de observación cercana y prometió regresar en 20 minutos, llevando una mochila con agua y una cámara. Cuando pasó más de 1 hora sin volver, sus amigos continuaron el sendero, pero no la encontraron. Tras buscarla sin éxito, avisaron a sus padres y a los servicios de rescate. Un equipo de búsqueda llegó esa misma tarde y comenzó a rastrear la zona. El pantano de Atchafalaya es un entorno peligroso, con terrenos inundados, animales salvajes y zonas donde una persona puede desaparecer rápidamente. Al día siguiente se hallaron las primeras pistas. Las zapatillas de Madison estaban en la orilla del agua, colocadas cuidadosamente una junto a la otra. Cerca se encontró su mochila con la correa cortada de forma limpia, dentro estaban todas sus pertenencias, excepto ella. La búsqueda se extendió durante 2 semanas. Con voluntarios, botes y perros rastreadores, se revisaron islas, estanques y cabañas abandonadas, pero no apareció ningún rastro ni testigo. 10 días después, el sheriff del condado informó que la hipótesis más probable era que Madison hubiera entrado al agua y se hubiera ahogado o sido atacada por un caimán. Su cuerpo pudo haber sido arrastrado por la corriente o quedar atrapado en el lodo. Sus padres rechazaron esa explicación, afirmando que Madison era cuidadosa, sabía nadar y no habría entrado al agua sin motivo. Pidieron continuar la búsqueda, pero las autoridades alegaron falta de recursos. La operación fue cancelada y Madison fue declarada desaparecida, presuntamente muerta. Meses después, el caso se cerró. Sus padres realizaron un memorial sin cuerpo, enterrando un ataúd simbólico mientras seguían esperando conocer la verdad. 2 años más tarde, el caso volvería a dar un giro inesperado. Un director de videoclips creó un vídeo promocional que mostraba a un bebé en escenas con comida. El vídeo de la canción Yumi se estrenó el 3 de enero de 2021, mostrando a un infante sentado en una mesa durante un banquete surrealista, rodeado de adultos, pasteles, bebidas rosas y golosinas como Circus Peanuts. El director afirmó que la estética buscaba ser juguetona y caricaturesca, inspirándose en fantasías infantiles. Sin embargo, el 29 de octubre de 2024 se presentó una demanda en Nueva York, encabezada por el abogado Tony Buzbee en representación de un menor que aparece en el vídeo. La demanda alegaba que la imaginería, el uso de Yumi, las bebidas rosas y ciertos alimentos, evocaba simbología mencionada en documentos judiciales de Jeffrey Epstein para generar publicidad. Se reclamaban daños sustanciales, argumentando que el director explotó la imagen del niño para crear asociaciones dañinas. El equipo legal del director calificó la demanda como un truco publicitario, y defendió que el vídeo era ficción artística. El director señaló una entrevista de 2020 explicando que el vídeo trataba sobre la inocencia y los deseos, con estilo de caricatura en acción real. No se han presentado cargos criminales. ¿Crees que la imaginería fue intencionalmente sugestiva? Un cocodrilo está vigilando sus preciados huevos con absoluta atención. Lo que no sabe es que un tejón de miel se está acercando sigilosamente,
con la intención de robar algunos huevos para darse un pequeño festín. Pero este es un cocodrilo, no un lagarto inofensivo. Abre de par en par sus enormes mandíbulas llenas de dientes y se lanza hacia adelante, listo para triturar al intrépido ladrón con fuerza brutal y un rugido que hace temblar el agua a su alrededor y salpicarla por todas partes. El tejón de miel, sin embargo, no es fácil de atrapar. Se desplaza a la izquierda, se escabulle a la derecha, esquivando tan limpiamente que el cocodrilo falla una y otra vez, jadeando por el esfuerzo. Sin rozar un solo pelo de su objetivo, el tejón incluso se atreve a acercarse más, decidido a conseguir esos huevos a toda costa. Pero basta un instante de descuido. El cocodrilo aprovecha la oportunidad, golpea con brutal fuerza y lanza al tejón directamente al río. Por un segundo parece que ha desaparecido entre las aguas turbulentas y las salpicaduras que reflejan el sol brillante. Sin embargo, gracias a su piel tan dura como caucho de primera y a una tolerancia al daño increíble, el tejón de miel logra escapar de las fauces del cocodrilo de la manera más increíble. Se arrastra de nuevo a la orilla, un poco mojado pero perfectamente ileso. Al final, aprovechando el momento mientras el cocodrilo se detiene para recuperar el aliento, el tejón de miel carga como un rayo, agarra un huevo y sale corriendo por su vida sin mirar atrás, dejando al cocodrilo atónito y la escena cargada de tensión y adrenalina máxima. ¿Te acuerdas de Jason Mraz? But I won't hesitate no more, no more. Jason Mraz fue una de las voces masculinas más suaves en la radio y las listas de éxitos a finales de los 2000. Su éxito más explosivo, que prácticamente definió su carrera, fue el sencillo I'm Yours, una canción que sonó todo el verano en todas partes. Si escuchabas música pop en esa época, definitivamente lo recordarás. Pero también recordarás que, tras alcanzar la cima de su carrera, la visibilidad pública de Jason comenzó a disminuir. Poco a poco se distanció de la industria pop mainstream, hablando abiertamente de su cansancio con el sistema de fama y fortuna, y adoptó un estilo de vida más privado y espiritual. El veganismo, el yoga, la meditación y el activismo ambiental reemplazaron la competencia por los hits de radio. Aunque continuó escribiendo canciones y haciendo giras, ya no perseguía éxitos masivos ni grandes producciones, y la industria discográfica comenzó a percibirlo de otra manera. Por ello, se centró en la composición independiente, las actuaciones en vivo y su vida personal. El ídolo de radio que una vez conquistó el mundo ha ido desvaneciéndose poco a poco del foco principal, aunque I'm Yours sigue siendo la canción emblemática de esa época, grabando para siempre su imagen en la memoria del público. Hey, can you hear me? 17 de junio de 2006, Madison Reed, una joven de 17 años, desapareció en el pantano de Atchafalaya, en Luisiana, durante una excursión con 3 amigos a un sendero turístico. Alrededor del mediodía, el grupo se separó y Madison decidió caminar sola hasta una plataforma de observación cercana, prometiendo regresar en 20 minutos. Llevaba una mochila con agua y una cámara. Cuando pasó más de una hora y no regresó, sus amigos la buscaron por el sendero sin éxito y avisaron a sus padres y a los servicios de rescate. Un equipo de búsqueda llegó esa misma tarde y comenzó a rastrear la zona. El pantano de Atchafalaya es un entorno peligroso, con terrenos inundados, animales salvajes y zonas donde una persona puede desaparecer rápidamente. Cada minuto contaba, y la preocupación de los rescatistas crecía. Al día siguiente se hallaron las primeras pistas, sus zapatillas estaban en la orilla del agua, colocadas cuidadosamente una junto a la otra. Cerca, se encontró su mochila con la correa cortada de forma limpia, dentro estaban todas sus pertenencias, excepto ella. La búsqueda se extendió durante 2 semanas, con voluntarios, botes y perros rastreadores. Se revisaron islas, estanques y cabañas abandonadas, pero no apareció ningún rastro ni testigo. 10 días después, el sheriff del condado informó que la hipótesis más probable era que Madison hubiera entrado al agua y se hubiera ahogado o sido atacada por un caimán. Su cuerpo pudo haber sido arrastrado por la corriente o quedar atrapado en el lodo. Sus padres rechazaron esa explicación. Afirmaron que Madison era cuidadosa, sabía nadar y no habría entrado al agua sin motivo. Pidieron continuar la búsqueda, pero las autoridades alegaron falta de recursos. La operación fue cancelada y Madison fue declarada desaparecida, presuntamente muerta. Meses después, el caso se cerró. Sus padres realizaron un memorial sin cuerpo y enterraron un ataúd simbólico mientras seguían esperando conocer la verdad. 2 años más tarde, el caso daría un giro inesperado, sorprendiendo incluso a quienes habían perdido toda esperanza. Grab the rescue line! Where is
The Titanic? We hit the iceberg! Jack was just here! Sir, that ship sank in 1912. Copy, say again. Esa fue la escalofriante conversación captada por radio cuando un equipo de rescate de la Guardia Costera encontró en 2024 a una joven flotando en el Atlántico, vestida con un elegante traje de noche de 1912, empapado y cubierto de algas marinas. La mujer se identificó como Eleanor Whitmore, una pasajera del Titanic que había sido dada por muerta hace más de 120 años. Eleanor tenía 21 años cuando abordó el Titanic en abril de 1912, rumbo a Nueva York, soñando con una nueva vida llena de promesas y aventuras. Aquella noche, tras el impacto con el iceberg, el caos se apoderó del barco. Entre gritos desesperados y botes salvavidas descendiendo, Eleanor fue empujada fuera de la multitud y cayó al océano helado, sintiendo el agua cortando su piel y la oscuridad envolviéndola. Los registros oficiales la declararon fallecida y su nombre quedó archivado entre las víctimas del desastre. Pero en 2024 ocurrió lo imposible. Un equipo de rescate encontró a una joven consciente, flotando tranquila, sin signos de envejecimiento, afirmando haber sido pasajera del Titanic. Según su testimonio, nunca se ahogó. Asegura que al tocar el agua, el tiempo se detuvo, el océano quedó inmóvil y todo a su alrededor se congeló en silencio absoluto. Para ella solo pasaron minutos, mientras que en el mundo real transcurrieron 120 años. Tras su rescate, Eleanor fue puesta bajo custodia gubernamental para evaluaciones médicas y entrevistas exhaustivas. Las autoridades aseguraron que era por su seguridad, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella, sin entrevistas, sin fotografías, sin registros públicos, como si hubiera desaparecido nuevamente en las sombras del misterio. Una mujer que cayó del Titanic y regresó en el siglo XXI sin haber envejecido un solo día. Milagro, experimento secreto o algo más aterrador. ¿Qué secretos guarda el océano que desafían toda explicación? Grab the rescue line. Where is the Titanic? The Titanic? We hit the iceberg! Jack was just here! Sir, that ship sank in 1912. Copy, say again. Esa fue la escalofriante conversación captada por radio cuando un equipo de rescate de la Guardia Costera encontró en 2024 a una joven flotando en el Atlántico, vestida con un elegante traje de noche de 1912, empapado y cubierto de algas marinas. La mujer se identificó como Eleanor Whitmore, una pasajera del Titanic que había sido dada por muerta hace más de 120 años. Eleanor tenía 21 años cuando abordó el Titanic en abril de 1912, rumbo a Nueva York, soñando con una nueva vida llena de promesas y aventuras. Aquella noche, tras el impacto con el iceberg, el caos se apoderó del barco. Entre gritos desesperados y botes salvavidas descendiendo, Eleanor fue empujada fuera de la multitud y cayó al océano helado, sintiendo el agua cortando su piel y la oscuridad envolviéndola. Los registros oficiales la declararon fallecida y su nombre quedó archivado entre las víctimas del desastre. Pero en 2024 ocurrió lo imposible. Un equipo de rescate encontró a una joven consciente, flotando tranquila, sin signos de envejecimiento, afirmando haber sido pasajera del Titanic. Según su testimonio, nunca se ahogó. Asegura que al tocar el agua, el tiempo se detuvo, el océano quedó inmóvil y todo a su alrededor se congeló en silencio absoluto. Para ella solo pasaron minutos, mientras que en el mundo real transcurrieron 120 años. Tras su rescate, Eleanor fue puesta bajo custodia gubernamental para evaluaciones médicas y entrevistas exhaustivas. Las autoridades aseguraron que era por su seguridad, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella, sin entrevistas, sin fotografías, sin registros públicos, como si hubiera desaparecido nuevamente en las sombras del misterio. Una mujer que cayó del Titanic y regresó en el siglo XXI sin haber envejecido un solo día. Milagro, experimento secreto o algo más aterrador. ¿Qué secretos guarda el océano que desafían toda explicación? Esta es la confrontación entre osos pardos más divertida y más intensa que he visto jamás. Desde el primer segundo, uno de los osos irrumpe de forma temeraria, ignorando por completo la advertencia del otro. No hay dudas ni pausas, apenas una mirada, y estallan en una pelea total. De cerca se nota con claridad que el oso intruso es más grande y más fuerte. Frente a la defensa del oso más pequeño, lanza el primer ataque, mordiéndole con fuerza la mejilla e intentando derribarlo por puro peso y potencia. Pero el oso pequeño no se rinde. Se mueve con agilidad, esquiva y ruge con furia. Bajo una presión constante, retrocede una y otra vez, negándose a recibir los golpes en silencio. Y entonces, de repente, contraataca. El oso más pequeño se aferra con fuerza a la oreja del más grande y no la suelta, por más que su rival intente zafarse. En ese momento, todo cambia.
El oso grande pierde por completo el impulso inicial y, de forma casi cómica, se asusta tanto que pierde el control de sus intestinos. El oso que estaba en el suelo aprovecha la oportunidad, le da una fuerte patada en el vientre y lo obliga a retroceder varios metros. Ambos están cubiertos de barro, pero ninguno piensa rendirse. Se desgarran el pelaje, y cualquier mínimo movimiento se convierte en otro ataque feroz. Para entonces, los dos están completamente agotados. Jadeando, finalmente se separan por un instante, respirando con dificultad y tomando un descanso muy necesario. Pero el resultado ya es evidente. A pesar de su enorme tamaño, el oso más grande ha sido totalmente derrotado. Lo que le pasó a Justin Bieber estuvo frente a nosotros todo este tiempo. Cuando Justin apareció en los Grammys usando solo ropa interior, no fue una broma. En esta industria no se comunican de forma directa, se comunican a través del simbolismo, ser despojado, expuesto y reducido a un producto. ¿Recuerdas cuando lanzó la canción Shumi? Para promocionarla, comenzó a publicar extrañas imágenes de bebés en su Instagram, e incluso compartió la portada del sencillo con una pizza encima. En este punto, si sabes, sabes. En el videoclip, el rostro de Justin es literalmente servido en un plato, como si él mismo fuera el producto, como si estuviera siendo consumido. Incluso se reportó que sufrió crisis mentales durante la producción de Shumi. Y no es la primera vez. En el vídeo de Where Are You con Diéresis Now, aparece rodeado de pizza, alas y cuernos, con la frase Love the Devil escrita a su lado. También se muestran dos caminos, uno hacia la seguridad y otro hacia la fama. Los espirales, que aparecen una y otra vez, refuerzan un simbolismo inquietante. El lenguaje visual es abrumador. Los artistas bajo control no pueden hablar libremente, así que envían señales. La verdad nunca estuvo oculta, fue normalizada. Y una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. ¿Cuántos paneles tienes ahí arriba? 27, responde Scott Weinstein. Scott instaló paneles solares en su casa de Winter Garden, lo que le permite vender parte de la electricidad que genera a Duke Energy. Esto ha reducido su factura mensual de $127 a $23, mostrando cómo la energía solar puede beneficiar a los hogares. Sin embargo, cuando recibió su factura más reciente, notó un cargo adicional de $17, lo que lo sorprendió y despertó preocupación sobre cómo se aplican estos cargos. Mi vecino me llamó y me dijo, ¿viste este cargo? Cuenta. Bill Hackett, otro vecino con paneles solares, también vende su energía excedente y paga alrededor de $12 al mes. En enero, su factura se ajustó a $30, mostrando que incluso entre vecinos con sistemas similares, los cargos pueden variar. Duke Energy explicó que el mínimo de $30 asegura que todos paguen por el mantenimiento de la red eléctrica, que según ellos, todos siguen usando, incluso quienes generan su propia energía. Actualmente, los proyectos de ley Senate Bill 1024 y House Bill 741 podrían terminar con la medición neta, net metering, impidiendo que los clientes solares vendan su exceso de energía a precio minorista, lo que podría significar facturas más altas y desincentivar la adopción de energía limpia. Sus amigos intentaron todo lo que se les ocurrió, agarraron sus pies y tiraron con fuerza, pero las curvas del pasaje impedían sacarla en línea recta. Intentaron empujar desde atrás, pero eso solo la encajó aún más en las secciones más estrechas, aumentando la presión sobre su cuerpo y causando dolor intenso. Entonces cometieron un error fatal, trajeron agua y la vertieron alrededor de su cuerpo, esperando lubricar la ubicación, pero la piedra caliza la absorbió de inmediato. Peor aún, su temperatura corporal comenzó a bajar, porque el agua empapada se enfriaba minuto a minuto. Las contracciones musculares involuntarias hicieron que el pasaje se sintiera todavía más opresivo, y su mente empezó a nublarse. Decisiones simples se volvieron abrumadoras, y comenzó a hablar con las paredes de la cueva, pidiéndoles perdón por haber entrado y rogándoles educadamente que la dejaran salir, mientras su respiración se volvía cada vez más superficial y temblorosa. Mientras tanto, en la superficie, el equipo de rescate se dio cuenta de algo crucial: la ropa de Emma, empapada de agua y sudor y expandida tras horas de uso, estaba añadiendo centímetros vitales a su cuerpo. En un pasaje tan estrecho como un pretzel, incluso medio centímetro podía marcar la diferencia entre avanzar o quedar prisionera. Con extrema precisión, los rescatistas retiraron la mayor parte de su ropa y luego aplicaron aceite de cocina generosamente sobre su piel. El agua no había funcionado, pero el aceite sí. La piel se volvió lo suficientemente resbaladiza como para deslizarse por las paredes en lugar de engancharse y quedar atrapada. La extracción tomó otra hora de trabajo meticuloso. Los rescatistas tuvieron que coordinarse a la perfección, sosteniendo el peso de Emma mientras guiaban su cuerpo a través de cada giro y curva del pasaje, trabajando en reversa,
deshaciendo una por una las contorsiones que la habían atrapado allí en primer lugar. Cada movimiento debía ser calculado, porque un paso en falso podía empeorar la situación. Finalmente, después de un esfuerzo titánico, lograron liberarla del estrecho laberinto de piedra caliza, agotada pero viva, demostrando la importancia de la paciencia, técnica y trabajo en equipo en rescates extremos. Mientras navegaban por el océano, dos hombres vieron algo extraño flotando sobre el agua. Tras varios minutos de esfuerzo, lograron rescatarlo y se llevaron una gran sorpresa: era una maleta roja cerrada con candado. La curiosidad pudo más y decidieron abrirla allí mismo. Uno de ellos intentó forzarla usando una pieza del motor de la lancha, pero pronto se dieron cuenta de que era imposible, el candado no cedía. Por suerte, tenían una herramienta en la parte trasera de la embarcación. Sin decir una palabra, uno de los hombres tomó unas pinzas, sujetó el candado y aplicó fuerza. El candado se abrió, y el cierre se rompió al instante. La emoción se apoderó de ellos. Estaban convencidos de que nadie abandona una maleta cerrada en el mar sin razón, algo raro debía haber dentro. Al abrirla, encontraron algo desconcertante: flores de cerezo y un pequeño paquete envuelto aparte. Sacaron el paquete y se lo pasaron entre ellos, mientras uno comenzaba a remover las flores con las manos buscando algo escondido, pero no encontró nada. Aún así, no se rindió. Revisó todo el fondo de la maleta, levantó el forro interior, marca de cruz, nada. Sin más opciones, volvió su atención al pequeño paquete. Estaba cubierto de flores húmedas y una especie de harina pastosa. Tuvieron que retirar todo con las manos, como si amasaran masa. Y entonces lo vieron: un corazón negro dentro de una bolsa de plástico negra. Lo que ocurrió después cambió por completo el rumbo de esta historia, dejando a los hombres horrorizados y fascinados. El corazón parecía latir débilmente y un olor metálico llenó el aire. El mar parecía oscurecerse, y un silencio absoluto se apoderó del lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mientras una multitud de suricatas rodeaba a una cobra extremadamente venenosa. Una suricata desafortunada fue atrapada por un contraataque repentino. La serpiente hundió sus colmillos directamente en la pata trasera del animal. Cojeando de dolor, se tambaleó de regreso a su madriguera. Mientras un ardiente dolor recorría su cuerpo y el veneno comenzaba a propagarse. ¿Podría sobrevivir? Las suricatas poseen cierta resistencia natural al veneno. Pero esa resistencia tiene sus límites. 2 horas más tarde, la toxina hizo efecto por completo. Su rostro se hinchó, su respiración se volvió más pesada. Y se debilitaba con cada minuto que pasaba. La hinchazón se extendió por todo su cuerpo. Y las 4 extremidades se endurecieron como piedra. Un cuerpo antes ágil y rápido. Ahora luchaba con algo tan simple como darse la vuelta. La noche trajo más sufrimiento. Su temperatura corporal fluctuaba de manera extrema. Y ligeros temblores recorrían su cuerpo. Claras señales de una brutal batalla entre su sistema inmunológico y el veneno. Luego, cuando los primeros rayos de sol tocaron la entrada de la madriguera, la suricata levantó la cabeza. Su rostro seguía hinchado, pero sus ojos habían recuperado el enfoque. La hinchazón comenzó a disminuir lentamente. Aunque su cuerpo aún temblaba y permanecía extremadamente débil, había sobrevivido. Es asombroso pensar que una criatura tan pequeña pueda poseer un sistema inmunológico tan poderoso. Perfecto. Aquí tienes la versión con 150 caracteres adicionales, ampliando el final para reforzar la sensación de tiempo detenido y angustia absoluta, sin romper el ritmo. El pasaje se inclinaba bruscamente hacia arriba, obligando a Emma a retorcer el cuerpo y empujar con los pies contra la pared inferior. Su casco raspó el techo mientras maniobraba con dificultad alrededor de la curva. A través del mono de exploración, la piedra caliza se sentía helada contra su piel. Luego llegó el giro a la izquierda. Emma tuvo que rotar todo su cuerpo, siguiendo un pasaje que se curvaba dentro de la roca como un enorme signo de interrogación. Su hombro derecho presionaba una pared, mientras su cadera izquierda rozaba la opuesta. El espacio se estrechaba cada vez más. La sección descendente se sentía como deslizarse dentro de una ranura mortal. Su pecho quedó comprimido contra el suelo mientras la gravedad la arrastraba hacia adelante. La respiración se volvió superficial, limitada por el estrecho espacio a su espalda. Aún podía oír las voces apagadas de su grupo, pero ahora sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. El giro a la derecha fue el momento en que todo salió mal. Hasta entonces, el cuerpo de Emma había seguido el pasaje retorcido como un pretzel de piedra.
Su torso seguía inclinado hacia abajo por la sección anterior, las caderas aún giradas a la izquierda por la curva previa, y ahora necesitaba doblarse hacia la derecha para continuar. Pero cuando lo intentó, su cuerpo simplemente se quedó sin espacio para moverse. Su hombro derecho quedó atascado contra la pared. La cadera izquierda se encajó contra el lado opuesto. Las piernas, todavía anguladas por los giros anteriores, no encontraban apoyo ni para avanzar ni para retroceder. El pasaje se había convertido en una camisa de fuerza de piedra caliza, sujetándola en una posición de la que parecía imposible escapar. El pánico la golpeó como un impacto físico. El corazón de Emma martillaba contra sus costillas al comprender que no podía avanzar ni retroceder. Cada intento por cambiar de posición solo la encajaba más en el pasaje retorcido. Las paredes de roca, que antes parecían simplemente ajustadas, ahora se sentían como si la aplastaran desde todos los lados. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. El haz de su linterna frontal temblaba sin control mientras su cabeza vibraba de miedo. Y la oscuridad, más allá del alcance de la luz, parecía cerrarse lentamente sobre ella, robándole el aire, el tiempo y toda esperanza de salida, mientras los segundos se alargaban y cada latido sonaba como una cuenta regresiva silenciosa en la cueva. Un hombre lanzó un imán al océano sin imaginar lo que descubriría. Segundos después, el imán atrapó algo pesado. Al notar la resistencia, corrió a recuperar la cuerda y llamó a sus amigos para ayudar. Quedó claro que no era algo ligero, él solo no podía levantarlo. Sus amigos llegaron rápido, no era casualidad, el grupo se dedica a la búsqueda de tesoros con imanes y contaba con equipo profesional. Pensaban que sería una jornada larga, pero jamás esperaron un hallazgo tan rápido. Gritando de emoción y un poco de terror mientras tiraban, la tensión crecía. Nadie sabía qué saldría del fondo. Todos miraban ansiosos. Finalmente emergió algo, una caja de hierro, su cara de sorpresa lo decía todo. Con gran esfuerzo la subieron al yate. Al observarla, notaron algo impactante, un candado de combinación cerrado. La emoción explotó, todos pensaron lo mismo. Si estaba en una caja fuerte así, debía ser valioso. Ahora venía lo difícil, abrirla. Por suerte, iban preparados. Uno sacó una palanca y empezó a forzar el candado, pero no fue fácil. Caja totalmente de hierro. Superficie lisa. Casi imposible hacer palanca. Tras varios intentos, el misterio seguía intacto. Cara de miedo, ¿qué habrá dentro? Dinero, joyas o algo más oscuro. El cursor blanco con forma de mano hacia la derecha parecía señalar que la historia apenas comenzaba. Sigue la historia para descubrirlo.